Cuando comencé la serie sobre el Espíritu Santo, fíjate que es difícil compartir acerca del Espíritu Santo en un contexto donde la mayoría de las personas vienen de un contexto bautista. Entonces, hasta el día de hoy, después de casi ya un año en el que he ido compartiendo acerca de esto, oye, parece que voy resistiendo, ¿no? De momento no me han apedreado, ¿no? De momento nadie me ha tirado ninguna piedra y gracias al Señor por eso. Pero fíjate que el Espíritu Santo no es propiedad de nadie, ni de unos ni de otros. El Espíritu Santo es de Dios y Él lo da a todos a los que han amado la venida del Señor Jesucristo. Es decir, si tú has amado la venida del Señor Jesucristo, si tú has amado al Señor, entonces tú sabes que el día de tu conversión el Espíritu Santo vino a ti. Entonces, no es propiedad de nadie, solamente que en todo caso nosotros somos propiedad de Dios porque Él nos compró por precio de sangre. Le pertenecemos al Señor, somos suyos. Y conforme a la imagen de hoy, la pregunta sería, ¿qué pueden ir de la mano? Pues mira, de la mano pueden ir el estropajo y el jabón. Porque si tienes un estropajo y no le pones jabón, pues los vasos no van a quedar limpios del todo, ¿no? De la mano tienen que ir el cepillo de dientes y la pasta, el dentrífico. Tienen que ir de la mano. De la mano también tienen que ir el coche y la gasolina, o la batería eléctrica, y ahora ya no, hay que saber. De la mano pueden ir un montón de cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que pueden ir de la mano es la pintura y el pincel. Un buen pintor que pinta cuadros, si tiene los pinceles, pero no tiene la pintura, no podrá ser un buen retrato, ¿verdad que no? De la mano también van el ordenador y el wifi. Esto que los jóvenes enseguida se ponen nerviosos cuando no lo tienen en el móvil, ¿no? Que no tengo wifi, que no tengo wifi, que no tengo wifi. Bueno, pues también van de la mano. Si no tienes wifi hay un montón de cosas que no puedes hacer. De la mano los padres primerizos. A ver, ¿hay padres primerizos aquí? ¿Sí? Todos los que habéis sido padres estaréis de acuerdo conmigo que de la mano va siempre el bebé y el pañal. Y con el pañal, una cosa de la cual no puedo reproducir su nombre. Entonces, todos sabemos que hay un montón de cosas que van de la mano, pero de la mano también van una pareja de novios que aspira a darse la mano durante el matrimonio. Es decir, se dan la mano durante novios con el fin de mantenerse de la mano hasta el final de los días. Entonces, caminamos hacia el matrimonio, caminamos bien. De la mano también puede ir un niño con su madre o una niña con su abuelo. Y aunque todo ello es un gesto, implica mucho más que eso, porque el vínculo que hay, por ejemplo, en el matrimonio, o entre un hijo y un padre, o entre una nieta y su abuela, es mucho más que simplemente un gesto. Hay una complicidad, hay un vínculo, van siempre juntos, siempre hay esa vinculación. Pero mucho más que eso, van de la mano el cuerpo humano y el oxígeno. Existimos y respiramos gracias a la acción de Dios. Si Dios no nos hubiera creado, nosotros no existiríamos. Y si no hubiera enviado aliento de vida, no hubiera puesto el soplo de vida sobre nosotros, entonces nosotros no podríamos existir. Es decir, Dios nos creó y nos dio aliento de vida para que pudiéramos ser. Pero hay muchas más cosas y podría pasar toda la mañana diciéndote un montón de cosas que van de la mano. Y hay muchas cosas que tienen dependencia la una de la otra. Y aquí va la que nos interesa hoy. La que nos interesa hoy es que la Iglesia y el Espíritu Santo van de la mano. Siempre. Dicho así, podríamos decir como la canción, te lo he dicho todo, no te he dicho nada. Podría decir como la canción, te lo he dicho todo y no te he dicho nada, pero ¿me dejas explicártelo? Déjame los minutos siguientes para hacerlo. Pero antes vamos a leer el texto bíblico en Hechos capítulo 1. Venga, busquemos en la Biblia Hechos capítulo 1. De la mano van la Iglesia y el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, ¿lo tenéis? Versículo 1, vamos a leer hasta el 8. Dice,
En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso para su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, danos claridad acerca de lo que nos quieres enseñar hoy. Danos un corazón dispuesto a recibir la enseñanza. Danos, Señor, la oportunidad de decirte sí a lo que tú nos demandas, a tener, Señor, las convicciones claras y a tomar decisiones que te agraden a ti. Señor, habla hoy por tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles podría ser llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Lo podríamos llamar así. Es más, a mí me encanta llamar el libro de los Hechos, me encanta llamarlo Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque cuando tú estás viendo el libro de los Hechos, estás viendo una iglesia que empieza, una iglesia que comienza. Son 28 capítulos que los puedes leer del tirón y entonces piensas que todo tiene. Pero también hay distancia entre una cosa y otra. Van pasando años entre un momento y otro. Pero sin embargo, el hilo conductor es claro. La iglesia está comenzando, Dios ha dejado el Espíritu Santo después de que Jesús ascendió a los cielos y entonces la iglesia está empezando a caminar con la dirección del Espíritu Santo. Ese es lo que muestra el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos una descripción de la obra del Espíritu Santo en la iglesia que comienza. Y está con la iglesia y le va dando forma. La iglesia empieza a tomar forma, empieza a organizarse, empieza a llegar a los lugares donde no había llegado hasta ahora y empieza a predicar y a predicar y a predicar. El Espíritu Santo, por si no lo sabías, en el libro de los Hechos se menciona cerca de 60 veces. En unas 60 veces se puede ver al Espíritu Santo guiando a la iglesia, obrando en la iglesia, haciendo cosas en medio de la iglesia. En Hechos, en este libro, vemos el relato de los hombres del Espíritu. Los hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo y entonces se pueden ver a ellos y los hechos que el Espíritu Santo hacía en ellos. Por eso me encanta llamarle hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así que la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y nos muestra a la iglesia como una comunidad llenos del Espíritu, guiados por Él. Por esta razón decimos que el Espíritu Santo y la iglesia van de la mano. El Espíritu Santo inaugura el reino de Jesucristo a través de la iglesia y su misión mundial, porque lo que hemos leído, y ese versículo 8 en especial, nos muestran a la iglesia esparciéndose, dándose a conocer, extendiéndose a muchos lugares. Así que el Espíritu es esencial en la expansión y la marcha de la iglesia. Por eso van de la mano, por eso van juntos. De hecho, en el versículo 4 y 5 que acabamos de leer, Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y que tendrían que recibirlo. Y Él usa a estos hombres guiados por el Espíritu para hacer la tarea que tienen que hacer. Si el reino no es proclamado bajo el poder del Espíritu Santo, entonces no sería un reino verdadero y no sería un reino eficaz. Si la iglesia no está gobernada por el Espíritu Santo, entonces su trabajo es un trabajo hecho en vano. Necesitamos ver a una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo. Así que los discípulos que habían estado con Jesús, que habían vivido con Jesús, que habían caminado con Jesús, enseñados por Jesús, tal y como leemos en el versículo 1, ahora empiezan a ver otra cosa totalmente diferente. Ellos necesitan tener al Espíritu Santo para que entonces ellos puedan hacer la tarea que Jesús les encomendó. Si el Espíritu Santo no hubiera sido enviado por el Padre y por el Hijo,
entonces no podían haber hecho ninguna tarea tal y como la hicieron o como la tenemos escrita en el texto bíblico. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no tendría ni evolución ni historia. Y hoy no podríamos estar hablando de ello. De hecho, no podríamos estar ni aquí. Porque si el Espíritu Santo no lo hubiera hecho, no hubiera llegado el testimonio hasta nosotros hoy. Así que la Iglesia ha llegado hasta aquí porque el Espíritu está presente en ella. Y el Espíritu es el verdadero motor de la vida de la Iglesia. No se pueden separar. Cuando llegamos al versículo 8, ahí hay una comisión entregada a la Iglesia que la Iglesia tiene que hacer. Hay un mandato que tienen que hacer, que es predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que puedas entender, es predicar el Evangelio a nosotros, que nos habla el texto, en Sabadell, en Cataluña, España, Europa, hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la comisión que se le dio a los discípulos a hacer y era lo que tenían que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Poco después, en el capítulo 2, y ya hemos hablado acerca de ello en una de las predicaciones, llega Pentecostés y este es el lanzamiento del pueblo de Dios para hacer esta tarea de ir y predicar a todos esos lugares. Sin esa manifestación del Espíritu Santo, sin esa venida del Espíritu Santo, no hubiera sido posible. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo fue la señal que le permitió comenzar a hacer su ministerio mesiánico, dándose a conocer, pero no en su propio poder, sino en el poder de Dios. La otra cosa interesante es que los discípulos tenían que cumplir la misión que Jesús vino a hacer, de traer el reino de los cielos, de acercar la presencia de Dios a los hombres, de reconciliar al hombre con Dios. Entonces, los discípulos tenían que seguir esta tarea y no la podían hacer por sí mismos. Jesús les dijo que tenían que ser bautizados por el Espíritu Santo para ser testigos de lo que habían visto y les dio poder para hacerlo. Cuando uno viene a Jesucristo, cuando uno se da cuenta de su realidad personal frente a Dios, cuando uno ve su pequeñez y la grandeza de Dios, cuando uno se ve manchado por el pecado y ves a un Dios santo que no ha pecado, cuando te enfrentas a esta realidad de Dios delante de ti, entonces llegas al convencimiento de que tienes pecado, lo confiesas, pides perdón al Señor por tus pecados. En ese mismo instante el Espíritu Santo que te ha convencido de pecado viene a morar en ti. Y entonces nosotros ya tenemos la autoridad de Dios para ir a predicar. Nadie puede predicar si no está guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer la tarea que Dios nos dice que tenemos que hacer si no está guiado por el Espíritu Santo. Nadie. Entonces los discípulos necesitaban continuar esta tarea para ser testigos. Jesús les había dado poder para hacerlo. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Contaron lo que ellos habían vivido, dieron a conocer aquel mensaje que Jesús había traído. Ellos lo vieron en primera persona y así lo transmitieron. Pentecostés tiene ciertos aspectos escatológicos que están basados en unos textos del Antiguo Testamento. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32, podemos ver ese anuncio del profeta diciendo que vendrá sobre toda carne el Espíritu Santo y que vendrá para traer testimonio acerca de quién es Dios. Tiene elementos escatológicos, pero también tiene elementos misioneros. Y es aquí cuando comienza la iglesia, cuando se cumple esa palabra y cuando se empieza a ver esa realidad. Ese momento enfoca la obra de Dios en Cristo. Enfoca la vida de Jesús. Enfoca su muerte y enfoca su resurrección. Es el momento en el que se da a conocer que Jesús es el Mesías. Entonces la iglesia tiene que continuar ese mismo testimonio. Tiene que continuar la misión de Jesús. Y aquí hay algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que saber. No podemos separar Pentecostés del Calvario. No podemos separar Pentecostés y lo que allí sucedió y lo que comenzó y lo que significó. No lo podemos separar de aquella cruz de Cristo. Porque lo que los discípulos vienen a hacer, lo que los apóstoles vienen a hacer, lo que la iglesia naciente empieza a hacer, es aquello mismo que Jesús vino a hacer, acercar el reino de Dios a los hombres, reconciliar al hombre con Dios, porque están los hombres y las mujeres de este mundo separados separados de Dios
por culpa de su pecado. No podemos separar esos dos momentos importantes en la obra de Dios en la humanidad, el Calvario y Pentecostés. Todas las cosas que sucedían en la iglesia en sus comienzos, aquellas lenguas que se esparcieron y que todos los que estaban alrededor entendían, el poder para testificar, un hombre como Pedro, que no tenía estudios, que no era una persona que era cultivada en las mejores escuelas, él se levanta allí en la sinagoga, en el templo, delante de un montón de hombres y mujeres y predica con autoridad, que la gente decía, pero ¿no es este el pescador? ¿No es este aquel que se dedica a vender pescado y a pescar? Si no tiene estudios, y él predicaba con poder. Pero además también es poder ver los milagros que empiezan a suceder a través de los apóstoles, Dios obrando a través de ellos, y sobre todo ver el poder de Dios, viendo cómo muchos se acercan a la salvación de Dios. Todas esas cosas que empiezan a suceder eran la evidencia clara de que el Espíritu de Dios estaba irrumpiendo con fuerza en el seno de la iglesia para poder dar a conocer al mundo que Jesús es el Señor. Cada paso, cada decisión que la iglesia dio, que la iglesia hizo, la convirtió en una comunidad mundial sin fronteras, porque la iglesia no tiene fronteras. Bajo la dirección y la acción del Espíritu Santo, aquella iglesia atravesó las barreras culturales, las barreras raciales, las barreras lingüísticas, las barreras sociales. Todo lo que había en el primer siglo fue traspasado con el mensaje del Evangelio. Y eso llega a la iglesia y le da forma a la iglesia. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, no fue fácil para aquel cristianismo que comenzaba, para aquella iglesia que comenzaba, no fue fácil mantener ese estándar dentro de los parámetros que había marcado el judaísmo para la religión. El judaísmo había marcado una forma de ser, incluso después podemos ver en el libro de los Hechos también, y en las cartas que escribió Pablo, como en algunos lugares los que eran judíos tenían problemas con aquellos que eran gentiles, porque no querían recibir a los extranjeros, pensando que esta fe era solo para el pueblo de Israel. Sin embargo, no era así. Entonces, los discípulos y la iglesia que comienza tiene que comenzar a trabajar con aquellos estándares que estaban marcados, porque la fe tenía que ser así, asá y así. Y de esa manera aquellos discípulos poco a poco por la obra del Espíritu Santo empezaba a romper aquellos moldes para que la iglesia pudiera ser luz en el mundo, luz que mostraba que Jesucristo era el Señor. El Espíritu Santo que empieza a obrar, y podemos verlo en el libro de los Hechos, espero que lo hayas leído alguna vez, si no te animo a que lo leas. El Espíritu Santo pudo hacer cosas como llevar a Felipe a predicar al eunuco, un extranjero, pero también llevó al judío Pedro a recibir al gentil llamado Cornelio para predicarle también el Evangelio. Estos dos, el eunuco y Cornelio, eran extranjeros, pero abrazaron el Evangelio convencidos del amor de Dios y entonces se entregaron al Señor. Entonces, el Evangelio fue mucho más allá, pero también por el Espíritu Santo fue guiada la iglesia en el concilio de Jerusalén para no poner impedimento a la entrada de los gentiles en la iglesia. Aquellos dijeron, hemos predicado a los gentiles y se convirtieron, hemos predicado a los gentiles y recibieron el Espíritu Santo. Y entonces la evidencia era tan clara que dijeron, sigamos predicando a toda criatura. El Espíritu Santo también llevó a Bernabé y a Pablo al primer viaje misionero. Y pudieron entonces dar los primeros pasos para ganar el mundo para Cristo. El Espíritu Santo guió a Pablo paso a paso para llevar el Evangelio a Asia Menor, a Grecia y a Roma. Y gracias a la influencia del Espíritu Santo podemos decir que nosotros estamos aquí hoy. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no hubiéramos escuchado el mensaje de salvación. Hay una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, y creo que lo he contado alguna vez, fue el descubrimiento en el Qumran en el año 1974, si no me recuerdo mal. 46, gracias. Era para saber si estabas atento. En el 1946, descubrimiento de aquellas tinajas donde estaban los rollos de la palabra que se habían sido conservadas durante 17, 19, 18 siglos y que confirman el texto bíblico que tenemos hasta hoy. Dios, por su Espíritu Santo,
ha permitido que la iglesia avanzara, que el testimonio no cesara y que siempre hubiera alguien que tuviera celo por Dios y por anunciar la salvación en Cristo. Y así, iglesia, así como la iglesia comenzó de la mano del Espíritu, es necesario que la iglesia hoy siga caminando de la mano del Espíritu. Es necesario que nosotros, la iglesia de hoy, en el siglo XXI, siga caminando agarrada al Señor si quiere avanzar. Desde el momento que la iglesia no sea dirigida por el Espíritu Santo, que no sea guiada e impulsada por el Espíritu Santo, dejará de ser iglesia para convertirse en cualquier cosa. Entonces, la iglesia deja de tener la presencia del Espíritu Santo en el momento en el que las personas que la forman no han nacido de nuevo. Cuando no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Entonces, nacieron a una nueva religión. Se cambiaron de un sitio para otro. Déjame decirte que Dios no quiere que tengamos un cambio de religión. Dios lo que quiere es que tengamos un encuentro personal con Él, un encuentro personal con Jesucristo, y que a partir de ahí, en nuestra búsqueda de Dios, descubramos en la Biblia cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, cuando las personas que están en la iglesia tienen otros intereses o se dejan guiar por otras cosas, entonces se puede ver la carnalidad en la iglesia. ¿Y cómo se ve esa carnalidad? Pues esa carnalidad no es otra que el autoritarismo de los que la presiden o la dirigen, pero también la amenaza con la que la dirigen y con la amenaza con la que los que están en la iglesia se sienten que tienen que estar porque hay una presión en cuanto a ella. La carnalidad se puede ver en la influencia dañina, una influencia que hace daño a la vida de la persona que está bajo esa influencia. Aparecen también los temores a hacer cualquier cosa que pudiera desagradar, los temores de las imposiciones que ponen los hombres. Porque al final las religiones son eso, imposiciones de hombres. Cuando dices hacer una cosa, decir otra, y cuando, no sé, el otro día alguien nos preguntó, no diré quién, no diré cómo, ni cuándo, ni por qué, ni el qué, ni a dónde, pero alguien nos preguntó el otro día si podía hacer algo con su vida y si eso sería causa de que nosotros le echáramos de la iglesia. Pues no, nosotros no echamos a nadie de la iglesia porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Todo lo que se hace tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Y allí donde la palabra del Señor no puede hablar, nos dejamos guiar por la cordura que guía la palabra, pero no ponemos normas. Es que si haces esto, si haces lo otro, si traes... mira, vamos a ver. Si traes zapato blanco, pantalón marrón a cuadros, camisa blanca y te pones el micro aquí, entonces tú eres un verdadero hijo de Dios. Y como vosotros no estáis como yo, ya lo tenemos hecho. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, hacemos. No ponemos normas de hombres. Y allí donde hay carnalidad, las normas de hombres se anteponen o se ponen primero que la misma ley de Dios. Otra de las cosas en las que se ve esa carnalidad son los pleitos, las peleas, las divisiones, las ganas de tener una posición, de decir aquí estoy yo soy más listo, más guapo, más alto, rubio y de ojos azules que todos los demás, yo puedo hacerlo. Entonces todo eso de la posición, el chisme, la murmuración, la crítica, la mentira, más carnalidad, el complot, el conocimiento nulo de la palabra de Dios. Y cuando no conocemos la palabra de Dios, llevamos nuestra vida a una moralidad muy baja. Porque no hacemos lo que a Dios le agrada. Pensamos que estamos fuertes, pero hemos caído. ¿No te parece que todas estas cosas son muy tristes? ¿No son tristes que estas cosas se den en la iglesia del Señor? ¿No es triste que haya personas que piensen que la iglesia es de ellos, por mucho que la hayan fundado sus padres, sus abuelos o quien quiera que sea? ¿No es triste que los ministerios pastorales tengan que ser trasladados de padres a hijos como si eso fuera una herencia levítica y no estamos ya en ninguna herencia levítica?
Aquel que no tiene el don no puede dirigir la iglesia. Aquel que no es llamado por Dios, ya lo visteis la semana pasada, ya lo vimos la semana pasada, aquel que no es llamado por el Señor no puede dirigir la iglesia. Entonces, ¿dónde se nota esa distancia con el Espíritu Santo? Pues esa distancia se nota en la falta de fruto. Una iglesia que no da fruto. Una iglesia en la que no se puede ver alegría. Una iglesia en la que no hay compasión por los pecadores. Porque se olvida que también somos pecadores. Restaurados, comprados, salvados, sanados por la sangre de Jesús, pero que no miramos al pecador para juzgarle, sino para abrazarle, para levantarlo, para decirle: Dios te ama y quiere que tengas un encuentro con Él. No solamente eso, sino además donde hay falta de perdón, donde la gente entra por una puerta y otros entran por la otra para no encontrarse en el camino. Eso no puede mostrar que el Espíritu Santo está presente. Tampoco una nula pasión por los perdidos. Allí donde hay una iglesia que le dice: bueno, me da igual, que aquí lo importante son las piedras, aquí lo importante es que edifiquemos, aquí lo importante es la chimenea, o como una iglesia que yo conozco que estaban afanados por tener un campanario. Tienen el campanario y no tienen las campanas. Eso es como el que tiene tos y se rasca la barriga. Y las misiones a lo último. Y esta también es una característica de una iglesia que está dañada y que no está el Espíritu Santo, que no tiene visión, que no mira más allá. Y por supuesto es una iglesia que se olvida que el Señor Jesús viene. Aquella iglesia no está dirigida por el Espíritu Santo. Es triste, pero esto es una realidad. Y es por eso que repetidamente, hermanos, debemos recordar que es muy importante cómo edificamos ahora, en este momento, para que los que vengan puedan encontrar que Cristo sigue siendo la roca en la que nos hemos fundamentado, en la que edificamos, y que cada uno de nosotros somos una piedra viva en la que habita, el Espíritu Santo. Nosotros somos esas piedras que van formando el edificio. Y es necesario que la piedra esté bien colocada para que se siga edificando con sabiduría. Es necesario que esto ocurra. Por lo tanto, viendo el texto que hemos leído y viendo esta realidad, el Espíritu Santo es el culpable del crecimiento de la iglesia. Ese culpable, permítemelo entre comillas. El Espíritu Santo es el hacedor de que la iglesia esté, de que debe seguir siéndolo, y nosotros somos responsables de que la iglesia siga siendo ese lugar donde el Espíritu Santo nos tiene cogido de la mano y nos lleva donde Él quiere. Yo quiero esa iglesia, ¿y la quieres tú? Entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos dará, a una iglesia guiada por el Espíritu, nos dará el valor o la valentía para predicar, para anunciar, para proclamar la palabra de Dios. También en la iglesia, porque la palabra de Dios debe ser enseñada y proclamada en la iglesia para decir la verdad que la palabra contiene, para que todos conozcamos, para que todos aprendamos. También el Espíritu Santo nos da el valor para poder ver cómo el Evangelio se predica y produce nuevo nacimiento. Es decir, hombres y mujeres que se convierten de su manera de vivir anterior a una nueva manera de vivir, que cambian la vida vieja por una vida nueva, en un proceso en el que el Espíritu Santo va activando, donde nos va transformando y nos va cambiando, donde el hombre viejo empieza aquí y el hombre nuevo aquí, pero ese hombre viejo va disminuyendo y el hombre nuevo va creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo, para poderle ver cara a cara, mirándonos cada día como en un espejo, para servir y buscar al Señor. El Espíritu Santo también nos muestra que nosotros como iglesia podemos ser la casa donde todos aquellos que quieran pueden estar y nadie es excluido, ni por su condición, ni por su razón social, ni por su lengua, ni por el color de su piel, ni por la manera de pensar. Amamos a todos. La iglesia debe ser una casa que recibe. El Espíritu Santo también nos capacita para el servicio y todos podemos servir con alegría, con gozo. El Espíritu Santo nos da la fuerza para hacer la obra que Jesús nos encomendó. En nuestras fuerzas no podemos. Es difícil, pero con la ayuda del Señor
sí se puede hacer. El Espíritu Santo nos da la fuerza también, nos hace sabios y nos da poder para testificar de Cristo. Y también nos da la estrategia en la visión misionera, para la expansión misionera. Así como se la dio a Pablo, así como se la dio a aquella iglesia naciente, y iban enviando ofrendas unos para aquellos que estaban sirviendo en un lugar, otros mandando personas para servir en aquel lugar, otros sirviendo en el mismo lugar, pero la iglesia se iba extendiendo y aquellos hombres y mujeres de Dios, aquellos hombres y mujeres del Espíritu de Dios, se dejaban guiar por sueños, por palabras, por visiones, e iban a los lugares a los que Dios les decía que tenían que ir. Yo anhelo que el Espíritu de Dios nos diga dónde tenemos que ir a sembrar la semilla del Evangelio para que otros puedan creer. La visión no está solamente en Sabadell, está mucho más allá de lo que ahora mismo tenemos o somos. El Espíritu Santo nos da la sabiduría espiritual para poder discernir lo que agrada a Dios y lo que no. Esa es una iglesia donde el Espíritu Santo va de la mano con nosotros. Entonces, es una iglesia también donde se ora y donde se intercede. Una iglesia que ora, que pone sus rodillas en tierra y que clama al Señor porque sabe que para Dios no hay nada imposible. Es una iglesia también donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo, porque creemos que todos los dones siguen estando vigentes hoy, porque Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Solo lo que tenemos que hacer es ser sabios con esos dones que nos ha dado para edificar con sabiduría. La iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo es una iglesia donde ocurren milagros. Y el primer milagro es ver a una persona que se ha convertido. Es la iglesia aquella que es dirigida por el Espíritu Santo, donde nos da el amor y que crea y refuerza la comunión cristiana, amarnos unos a otros. Si no es por el Espíritu Santo, no podría haber perdón. El Espíritu Santo también nos da la posibilidad, la capacidad de hacer posible la unidad del cuerpo de Cristo. Nos da la guía para poder avanzar, para caminar. Nos facilita la llegada del Evangelio a cualquier rincón del mundo. Nos permite recordar que Jesús regresará en gloria y su iglesia se encontrará con Él. Esto nos permite la iglesia que tiene esas cualidades. Y la iglesia que posea todas esas cualidades, no cabe la menor duda que será una iglesia edificada y que progresará en el cumplimiento del propósito que Dios tenga para ella. Si Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia, evidentemente nos lo dará a conocer y lo podremos llevar a cabo. Y quiero decirte algo, y espero que esto también esté en tu corazón. Me gustaría que esta fuera la iglesia que sabe edificar con la dirección del Espíritu Santo. Me gustaría que esta fuera una iglesia en la que vamos agarrados de la mano del Espíritu Santo y no nos dejamos separar por nada. Y aunque el cristianismo también tiene unos esquemas nuevos en este tiempo, porque también está metido en odres viejos, con Cristo las cosas pueden ser diferentes. Yo sé que muchas veces hay 3.16 es un poquito diferente a cualquier iglesia, por lo menos en lo que yo entiendo como una iglesia tradicional. Y a veces decimos o pensamos que algunas cosas que la gente dice, esto me dejó descolocado. ¿Saben qué? Hemos hecho a veces que la tradición, que las costumbres, que las cosas que no tienen valor, sean las cosas por las cuales la iglesia avanza. Y cuando avanza de esa manera, es como cargar un peso muy grande que hay que arrastrar. El Evangelio, iglesia, es mucho más sencillo de lo que los hombres lo han hecho. Cristo hace que las cosas sean mucho más fáciles. Entonces, en este tiempo, tenemos a nuestro alrededor gente que dice, esto se hace así, esto se hace así, esto no es por aquí, esto no es por allá. Yo siempre digo lo mismo, si tienes razón, muéstramelo por la palabra y muéstramelo con tu vida. Si alguna vez llega alguno a la iglesia y ve que
si has llegado nuevo a la iglesia y ves algo que estamos haciendo mal, dímelo por la palabra y dímelo con tu vida. Muéstramelo. Yo intento no ser un palo rígido. Intento. Pero muéstramelo. Y el Espíritu, iglesia, nos puede mostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. A muchos de nosotros nos los ha mostrado. De hecho, estamos aquí gracias a que nos lo ha mostrado. De hecho, 3:16 es una realidad porque el Señor, por su Espíritu Santo, nos ha mostrado que se podían hacer las cosas de otra manera, dejando atrás toda aquella carnalidad para apreciar caminar de la mano del Espíritu de Dios. Iglesia, lo que debemos ser, y otra vez te digo como la semana pasada, debemos ser barro que se deja moldear y no acantilados de roca que son gigantes y que dan miedo. Y ahí, en Tenerife hay unos acantilados preciosos que se llaman el acantilado de los gigantes. Algunos de vosotros habéis estado ahí, ¿verdad? Es impresionante, es un acantilado, es una pared que tú la miras y es una roca inmensa y es muy alta. La puedes mirar desde arriba, la puedes mirar desde abajo, pero eso impresiona. No queremos ser acantilados, queremos ser barro. Queremos ser moldeables por el Señor. Queremos ser en las manos del Señor aquello que Él quiere que seamos y no lo que nosotros queremos ser. Es que yo quiero ser un vaso. Bueno, pues a ti te ha tocado ser jarrón. Es más grande, tiene más volumen, bueno, pero te tocó ser jarrón. Es que yo quiero ser jarrón. Es que a ti te ha tocado ser plato. Cada uno de nosotros, donde Dios lo quiso, como Dios lo quiso, pero moldeable por el Señor. Esa es. Nuestra mejor huella es poder mostrar la iglesia como una comunidad llena del Espíritu Santo, guiada por Él. Esa es la mejor huella que puedes dejar ahí en la calle donde vas. No aquí nos conocemos, ya sabemos. Pero ahí en la calle muestra que el Espíritu Santo está obrando, porque eso es lo que vio la gente en el primer siglo, allí donde la iglesia estaba, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Allí donde Pablo fue, incluso hasta Roma, predicando, lo que la gente podía ver, que ese hombre tenía algo que la gente no tenía, algo diferente. Por esta razón decimos que la iglesia y el Espíritu Santo van de la mano. Y 3:16, nuestra iglesia debe ser el lugar donde las personas que nos visitan, las personas que nos ven fuera, puedan ver los hechos del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Dios quiere obrar en ti, Dios quiere obrar en mí. Es mucho más que una estrategia, es mucho más que ponerlo sobre papel, es mucho más. Es decir, Espíritu Santo, obra en mí, trabaja en mí, renuévame, Señor, haz en mí lo que tú quieres. El Espíritu Santo es esencial en la expansión y en la marcha de la iglesia. Y hemos llegado hasta aquí. Miremos a lo que está por hacer hasta que el Señor vuelva. Porque sin el Espíritu Santo no hay evolución ni historia. Sin el Espíritu Santo, 3:16 no avanzará. Es nuestra responsabilidad, iglesia, saber si queremos avanzar o no. Y aquí déjame decirte algo. No oremos por una iglesia que tiene que ser llena del Espíritu Santo. No busques una iglesia en la que tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Mira, tristemente cuento, hace poco nos pasó que una pareja que venía a la iglesia dijo, nosotros vamos a cambiarnos de iglesia porque queremos ir a una iglesia donde se hable más del Espíritu Santo. Y tú puedes hablar lo que quieras del Espíritu Santo. Yo puedo decirte cada 3 palabras, Espíritu Santo. Hola, ¿cómo Espíritu Santo estás hoy? Espíritu Santo. Tú puedes hablar. Cuando oramos usamos vanas repeticiones porque decimos más veces Señor que cualquier otra cosa que digamos dentro de la oración. Sí, Señor, Padre, sí, Maestro, Dios, sí, qué bueno eres. Después tú grabas esa oración, la pones en escrita en un papel, le quitas todas las vanas repeticiones y te queda una frase así. Todo lo demás es decoración. Tú puedes hablar todo lo que quieras del Espíritu Santo, pero a lo mejor tu vida
Una vez tuve que decirle a una persona con dolor en mi corazón, pero es que no tenía otra manera de que espabilara. Digo, tú hablas mucho del Espíritu Santo, pero tu marido no lo ve, por eso no quiere convertirse al Señor. Me exiges mucho del Espíritu Santo a mí, pero yo en ti tampoco lo puedo ver. Entonces no busques que haya una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. No busques que haya gente que muestre ahí y que la pasión y que griten y que... Oye, si hay que hacerlo, yo soy el primero que tiene que gritar, grito. Busca ser lleno del Espíritu Santo tú. Busca ser lleno del Espíritu Santo tú. Busca tú ese arrepentimiento por tus pecados. Busca esa reconciliación con Dios cada día. Busca a Dios y dile, Señor, te necesito cada instante. Dile al Espíritu Santo, haz tu obra en mí para que el que me vea pueda verte a ti en mí, Señor. Nada tengo que mostrar, solamente a ti. Si hoy no te has acercado a Cristo todavía y quieres tener al Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es decirle a Jesús, te necesito. Acércate a Cristo y descansa en Él. Pon toda tu ansiedad, todas tus cargas, todas tus preocupaciones. ¿Quieres conocer a Cristo? Dile hoy, Señor, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres. Señor, te necesito en mi vida. Muéstrate. Voy a pedirte todo, iglesia, que estés orando ahí donde estás. Cierra tus ojos para orar. Entonces, amigo o amiga que estás aquí, hoy reconoce tu condición delante del Señor. Reconoce a un Dios santo que te ama. Reconoce tu condición de pecador, que estás alejado de Él. Reconoce a un Dios que aún a pesar de nuestro pecado se acerca y nos tiende la mano en Cristo. Cristo es la cercanía de Dios para el hombre y la mujer de hoy. Y dile al Señor Jesús, quiero que seas el todo en mí. En el mismo instante que le digas al Señor, sé el todo en mí, el Espíritu Santo vendrá con poder en ti para poderte hacer una nueva criatura. Esa persona que tú quieres ser, que anhelas ser, esos cambios que anhelas ver, no los harás en tus propias fuerzas. No intentes cambiar para encontrar al Señor. Deja que el Señor te cambie. Y además, si somos llenos del Espíritu, estaremos facilitando que nuestra iglesia vaya de la mano, iglesia. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, facilitarás que la iglesia vaya de la mano con Él. Y esto será más fácil.